La Cámara Verde de Comercio es una asociación sin ánimo de lucro que nació en octubre de 2012 en Colombia para representar a la Federación de Estados Unidos de Cámaras Verdes de Comercio. Esto lo hemos estado haciendo con el propósito de conectar, de fortalecer y de acompañar a emprendimientos, empresas y organizaciones en su ruta a la sostenibilidad de triple cuenta, económica, ambiental y social. Entonces, cuando tú me comentas de la sorpresa que tuviste cuando te enteraste de la multiplicidad de áreas de trabajo que desarrollamos desde la Cámara Verde, tiene que ver con que a nuestros afiliados y a nuestros participantes en eventos y en general a nuestros grupos de interés, los invitamos a considerar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de su estrategia de negocios. Y tenemos un grupo de más de 70 consultores asociados y aliados que nos respaldan y nos permiten darle apoyo a estos emprendimientos, empresas y organizaciones para que efectivamente contribuyan de una manera medible, con unos indicadores muy explícitos, a estos 17 frentes de trabajo conocidos como los ODS. Ahí te hago una pregunta, Mauricio, porque nos hemos encontrado en algunas salas y siempre decimos lo mismo, ¿no? En Clubhouse, que finalmente si la comunicación sobre los ODS la tenemos los que estudiaron, los que son técnicos, los profesionales, ¿cómo hacemos para que la comunicación le llegue a todos los públicos, para que se entere mi mamá, mi tía, mi hermano, para que entiendan la importancia de conocer los 17 objetivos? Esa es, como decimos en mi tierra, la pregunta del millón, porque sin que haya una contribución desde el ámbito de cada una de las personas, como ciudadanos, como miembros de comunidades, como integrantes de familias, difícilmente vamos a lograr que las empresas solas contribuyan a hacer realidad y sobre todo si hablamos las grandes empresas, las metas que se están persiguiendo. Entonces, empecemos con una que se ha hecho muy visible en los medios de comunicación. El ODS 13 tiene que ver con acción climática. Y pues de todos es sabido que hay múltiples expresiones de lo que el cambio climático ha significado para quienes desarrollan actividades en el agro, para quienes viven en ciudades costeras, para quienes por sequías han tenido dificultades en los servicios públicos, para quienes por lluvias torrenciales o incluso tormentas y huracanes han visto sus bienes desaparecer. Todos estos son fenómenos atribuibles al cambio climático. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo puede uno contribuir desde su actividad económica o su actividad como ciudadano a la acción climática? Que básicamente tiene dos caminos. Está el camino de la adaptación y está el camino de la mitigación o reducción de aquello que hace avanzar el cambio climático. Hay que aterrizarlo. Hay empresas aliadas y afiliadas a la Cámara Verde que le ayudan a las personas a medir, por ejemplo, su huella de carbono, cómo a través de la forma como se transportan a su trabajo, cómo a través de la manera como utilizan el agua o utilizan la energía, cómo, dependiendo de la gestión que hagan de sus residuos, están reduciendo su huella o están aumentándola. Y esa sería, me atrevo yo a decir, la forma de sensibilizar. Fíjate que esto es para los adultos, porque los niños y los jóvenes desde la escuela hoy y desde el chip que traen, no necesitan una concientización. Ya están muy alerta
a todo lo que significa el cambio climático, se preocupan también por su salud, por su nutrición, por la salud del planeta. Entonces, yo creo que estamos en una transición interesante en donde este discurso de los ODS es difícil hacérselo llegar a quienes tienen, digamos, el poder de toma de decisiones por su generación, pero por suerte las generaciones más jóvenes ya lo traen desde la cuna. Sí, es verdad. Es verdad, yo veo que lo han empezado a poner en la currícula, entonces hay muchas cosas que gracias a Dios los chicos nos van a venir a enseñar a los grandes. Así es. Y la verdad que los cambios climáticos y el informe que presentaron en estos días, que muestra lamentablemente lo que pasó en los últimos 200 años, ¿no? Con la actividad humana y lo mal que le hemos hecho al planeta, y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que no es lo único que nosotros tenemos que aprender para cómo contribuir con eso, ¿no? Sino también trabajar un poco con la comunicación. Me parece que esto es un tema clave de cómo pueden fallar o no acciones, programas, políticas, un montón de cosas gracias a cómo comunicamos, si comunicamos o no, o si comunicamos bien o comunicamos mal, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, me preocupa bastante porque el objetivo 13, como vos decís, es la búsqueda de soluciones y cómo dentro de esa búsqueda no está la comunicación, ¿no? Como para afrontar esta problemática terrible. Sin embargo, hay un impacto significativo con un montón de entidades que están trabajando, pero como vemos, no alcanza. ¿Cómo ves vos de acá a, no te puedo decir 5 años, porque la pandemia nos mostró que ya todo lo que es a largo plazo no quedó obsoleto, ¿no? Es como que ahora hay que empezar a pensar en el día a día. Si bien podemos planificar para decir está bueno la planificación y la organización, pero el día a día es lo que apremia. ¿Cómo ves vos que tenemos que trabajar las instituciones y los ciudadanos para poder construir? Ya no hablamos de las metas 2030 porque cada vez nos quedan más cerca, ¿no? Y es como que no vamos a llegar. Sí, bueno, yo quisiera que hubiera en el mundo más Gretas Thunberg. En el caso de Colombia, que hubiera más Francisco Veras. Greta ya cumplió los 18 años, pero su cruzada la inició muy temprano, a los 15 o 16 años. Francisco Vera acaba de cumplir 12 años. Su cruzada la inició seguramente a la tierna edad de 10 años, porque hay una enorme credibilidad ante, por supuesto, su generación, pero también personas mayores, al ver cómo en esa cruzada están identificando unas soluciones que a nosotros los adultos nos ha temblado la voz proponerlas y nos ha temblado el pulso ejecutarlas. Y pues las soluciones están a la mano. Hay una fundación que se llama Ellen MacArthur que ha estimado que solamente con la reducción del consumo de energía de origen fósil, el petróleo, el gas, y con la adopción de energías renovables no convencionales, se reduciría en un 55% la emisión de los gases efecto invernadero. Entonces, si hubiera, desde el punto de vista de la acción ciudadana, y no solamente de la acción desde la política pública o de las estrategias empresariales, actividades concretas para lograr estas reducciones, ya tendríamos más de la mitad del problema cubierto.
en un país como Colombia y más en específico en una ciudad como Bogotá, es asombroso ver la velocidad a la cual, y la pandemia lo aceleró, eh, el, eh, el común de las personas ahora se desplazan en bicicleta. Ojalá, Bogotá es una ciudad tal vez la mitad del tamaño de Buenos Aires, aproximadamente 8 millones de habitantes. Eh, Ojalá fueran millones y no solamente cientos de miles quienes han elegido la opción de la bicicleta como su medio de transporte. Eh, el problema es precisamente en estas macro urbes que así sea la mitad de las personas que eligen esa opción, hay todavía otra mitad que utiliza medios que contaminan. Claro. En el caso específico de Buenos Aires existe el metro, que seguramente se mueve con electricidad. En el caso de Bogotá no existe el metro. El medio de transporte masivo es una flota de buses, si bien hoy se cuenta con el número mayor en Latinoamérica de vehículos eléctricos, el número de vehículos que todavía se mueven a gas y combustible fósil como uh, el combustóleo o fuel oil, cambia de nombre según el país, es muy grande, es muchísimo más de la mitad de la flota.